Flyware es hoy en día una potente empresa fintech líder mundial en pagos internacionales de educación y la primera empresa de origen español en cotizar en el Nasdaq en mayo del 2021. Pero todo empezó cuando Iker tuvo problemas para pagar la matrícula del MBA que iba a realizar en el MIT y decidió crear una plataforma en la que los estudiantes podían enviar y recibir dinero y hacer pagos internacionales con transparencia. Hoy vamos a conocer y a inspirarnos con esta historia de carne y hueso de la mano de su protagonista, Iker Marcaide, que tras el gran éxito cosechado es actualmente uno de los pilares del ecosistema emprendedor y da apoyo a startups de impacto desde Zubilabs, trabajando en la resolución de retos sociales y medioambientales como el cambio climático, la creación de una economía circular o el alivio de la pobreza, invirtiendo en empresas que nos ayuden a construir un futuro mejor. Muy buenas, Iker. Un placer. Pues un placer tenerte aquí y que nos cuentes. Queremos saber más de esta historia, queremos saber más de este unicornio y queremos inspirarnos contigo y conocerte. Pues fíjate, yo escuchándote pienso que todo lo grande empieza pequeño. Todo. Y todo lo pequeño puede ser grande, ¿no? Mira, una de mis frases en este programa es que las empresas grandes fueron negocios pequeños que hicieron las cosas bien. Y todo empieza así. Y yo creo que al final los emprendedores comentaban esa referencia cuando salió a bolsa, que yo fundé esta empresa, pero en el momento que salió a bolsa pues no la estaba liderando, estaba como accionista, pero digamos dejé de liderarla ahí en 2014. Yo transmití este mensaje de que creo que los emprendedores somos aquellos que plantamos las semillas, ¿no? que permite que crezcan árboles y que florezcan bosques, ¿no? Y esa es en cierta manera nuestra contribución y evidentemente después los éxitos se cosechan entre muchos y gracias al esfuerzo de muchos, ¿no? Y yo creo que este proyecto en concreto, que con una presencia importante entre Boston y Valencia, pues al final es una muestra del talento español que realmente ha contribuido a este éxito y lo ha hecho posible, ¿no? Y igual a mí, cuando hablamos de estas cifras, de estas referencias, yo igual vuelvo al origen, ¿no? Como emprendedores, cuando creamos empresas, ¿cuál es la motivación? El por qué nacen, ¿no? Y para mí, en ese momento fue cuando me iba arriba, me iba abajo con la universidad porque no encontraban el pago de mi matrícula y en ese proceso me di cuenta de todas las comisiones que terminas pagando a tu banco, ¿no? Y me parecía un tanto injusto que aquellos, como en general en el mundo de servicios financieros, que aquellos que menos información tienen y menos poder de negociación tienen, terminan pagando un poco la fiesta, ¿no? Y igual yo miro los cientos de millones de euros que se ahorran a estudiantes de todo el mundo con esta empresa a día de hoy, ¿no? Y es verdad que, oye, hay estudiantes pues, que no necesitan esa ayuda, pero muchas veces sus familias se han sacrificado, incluso a veces generaciones, para acumular los ahorros para permitir que sus hijos y nietos, ¿no? puedan estudiar, ¿no? Bueno, así es como nace todo, de esa necesidad. Normalmente es una necesidad personal que detectamos en nuestro entorno y es cuando las mentes y ese gen emprendedor del que tanto yo hablo aquí se pone a crear y la maravilla de encontrar por el camino esa puesta en marcha y hacer ese sueño realidad. Enhorabuena por ello, pero cuéntanos también cuando en 2013 vendes tu empresa. ¿Cómo se vive eso, ¿no? ¿Y cómo lo vives ahora desde fuera? Bueno, realmente no lo vendí, o sea, sí que como emprendedor sentía que tenía que estar de alguna manera vinculado, ¿no? En este caso no desde la administración o la operación, pero sí siendo un socio, siendo un accionista, ¿no? Entonces, en 2013 para mí igual, pues después de 4 años acababa yo entre Boston y Valencia, estaba un mes en cada sitio. Sí, porque recordamos que tenéis sede en Boston y sede en Valencia, o oficinas en Valencia. En su momento tenía sedes en estas oficinas y después ha abierto por todo el mundo, ¿no? Sí. Pero yo nace mi primer hijo, ¿no? En ese momento, a final de 2013, y tengo un momento de reflexión, ¿no? O sea, al final, igual en ese momento la empresa estaba suficientemente madura, con un gran equipo, inversión, etcétera, y ya era líder global en pagos educativos, como para decir, ostras, pues igual es el momento de dar un paso atrás, ¿no? Yo siempre he dicho que los emprendedores casi no deberíamos ser el cuello de botella de nuestras propias empresas, ¿no? Que tengan vida propia, ¿no? Esto es un poco como con los hijos, ¿no? En cierta manera, que cogen vida propia. Y en ese momento yo di un paso atrás y digo, ostras, vuelvo a Valencia y decido, oye, pues como un punto de inflexión, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Digamos, ¿a qué quiero dedicar mi energía y mi tiempo, ¿no? Y casi igual inspirado por mi hijo, pues tomo un camino muy distinto igual al que venía haciendo, ¿no? Hasta entonces era, montas una empresa, eres el CEO, la lideras, y en ese momento digo, ostras, pues ¿por qué no puedo orientar mis esfuerzos a crear empresas que busquen resolver retos sociales y ambientales, como comentabas,
sería Impacto, pero además no siendo el CEO de esas empresas, sino cofundándolas con otros emprendedores, ¿no? Y siendo una plataforma que permita a la gente alinear sus motivaciones, su propósito con su trabajo, ¿no? Porque no todo el mundo, oye, pues también puede permitirse estar X años, ¿no? Sin un salario, asumiendo todas las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces queríamos jugar un papel ahí. Bueno, y devolver también en parte a la sociedad algo de lo que la sociedad nos da, ¿no? Desde luego has dicho algo muy importante, ¿no? Que también nos cuesta mucho a los emprendedores desprendernos del día a día de nuestra empresa y tomar la decisión de dar un paso atrás y decir, bueno, arranco otros proyectos en este momento. ¿En qué momento se siente que hay que dar ese paso atrás? Porque también llegar a ser un unicornio tiene que ser algo muy importante. ¿Cómo lo viviste tú? La verdad es que yo creo que como emprendedor es complicado, ¿no? el plantearse eso. Yo creo que tener las cosas muy claras, ¿no? Si quieres crear una empresa que esté muy vinculada a tu persona, o quieres crear una empresa que resuelva un problema, que tenga una misión y por tanto una vida un tanto más independiente, ¿no? Y creo que eso influye mucho a la hora de reclutar el talento, ¿no? De permitir al talento crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los socios también que uno va sumando, ¿no? Yo igual, para mí, o sea, yo no vengo de una familia emprendedora, yo vengo de una familia muy normal, ¿no? Española. Igual para mí fue en el momento que empecé a dar vueltas a algo que no me lo quitaba de encima, cuando dije, ostras, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Y es cuando estaba haciendo el máster en Estados Unidos. Y igual en ese momento, cuando montas algo, y no era la primera idea que igual me había pasado por la cabeza, ¿no? Pero era aquella que no me podía realmente quitar de encima y le empecé a dedicar tiempo. Igual te cambia un poco la barrera de qué es posible o qué no es posible, ¿no? O sea, al final, con una idea, sea mejor o peor, ¿no? Pero con un equipo comprometido, yo a veces veo las empresas como un instrumento fantástico para unar energías, pasiones, ¿no? Visiones, y al final con un equipo alineado las cosas que puedes hacer, ¿no? Es increíble. Y me parecía que brindar esto también a otros cofundadores con los que crear empresas, pues sería una cosa muy bonita, ¿no? Y no desde fíjate que no desde la filantropía. Nosotros al final operamos Zubilabs creando empresas que buscan un retorno de mercado, pero no solo una rentabilidad financiera, ¿no? Y también medimos y perseguimos crear valor social ambiental en retos como comentabas, ¿no? Cómo generamos una economía más circular. Pues por ejemplo, ¿no? Pues empresas como Cocircular, que evita que residuos de los procesos de construcción terminen en el vertedero. Y el año pasado evitó 200.000 toneladas que terminan en el vertedero, ¿no? Y esto es un equipo fantástico que está súper comprometido, ¿no? Y da gusto lo que están logrando. Y como como muchos otros ejemplos, ¿no? Todo eso es lo que hacéis en Zubilabs. Pues unís proyectos de impacto, proyectos de economía circular y bueno, incluís proyectos como Imagine Montessori School o como el barrio La Pinada. Sí. Cuéntanos un poco sobre estos proyectos. Pues sí, esto fue buscando, el colegio fue el primer realmente proyecto de Zubilabs, fue buscando colegio para mi hijo y me llamó mucho la atención cuando visitaba los colegios, pues me recordaban a como igual yo había estudiado, ¿no? Educación muy dirigida, muy dictada por el profesor y dijo, ostras, la verdad es que hoy en día lo que querría son chavales curiosos, autónomos, que disfruten aprendiendo, etcétera, ¿no? Y esto lo compartí con dos amigos y dijimos, oye, ¿por qué no creamos nosotros un colegio? Y así nació Imagine Montessori School, que a día de hoy tiene unos 300 niños hasta 13 años y irá creciendo hasta los 18 años. Tenemos 2 colegios en Valencia y ahí después pensamos en cómo sería un entorno que permitiera pues fomentar esa comunidad del colegio y que, por ejemplo, pues los niños volvieran a jugar y crecer jugando en las calles, ¿no? Y estuviéramos rodeados por más verde y menos gris. Y así nació casi el sueño de Barrio La Pinada, como un barrio, un ecobarrio con objetivos ambientales y sociales muy ambiciosos que nos permitieran contribuir al debate y reinventar las ciudades. Es un proyecto que actualmente está en fase de diseño y tramitación. Con lo cual no te conformas con crear un unicornio, sino que además creas un colegio que ayer mismo me han chivado que recibisteis un premio como ejemplo de sostenibilidad, con lo que enhorabuena. Luego además creas un barrio, pues bueno, ¿y ahora qué más vas a crear? Bueno, ahí empezamos con eso hasta que llegamos a COVID, ¿no? Digamos, hasta ese momento estábamos creando proyectos. Y entonces nos plantamos en COVID y veíamos empresas como lo estaban pasando muy mal, algunas empresas que no estaban muy bancarizadas, con lo cual tampoco les llegaban los préstamos ICO, que igual no estaban en sectores que eran muy atractivos para los inversores en ese momento. Y dijimos, ostras, esto no puede ser estas empresas, ¿cómo no podemos
hacer algo al respecto. Voy a ¿no? crearme un barrio. Y entonces ahí empezamos una segunda área dentro de Zubilabs de movilizar capital de nuestro y de coinversores para invertir en empresas, ¿no? Que es Zubicapital, que además Zubicapital, te iba a preguntar Lucas ahora por él. estuvo aquí y de ahí aquí. nace, digamos, amplía nuestro abanico de actuación, decir, bueno, no solo podemos resolver retos creando empresas, ¿no? Sumando talento y sumando coinversores en estas empresas, pero también, ¿por qué no podemos invertir en empresas terceras? Y contribuir al fantástico trabajo que muchos otros emprendedores están también haciendo. Y de ahí hemos ampliado un poco esa misión, ¿no? Ese ámbito de actuación de Zubilabs. ¿Estáis en búsqueda de proyectos en Zubicapital en este momento? Claro. Cuenta a nuestros espectadores. Sí, lo que nosotros hemos creado realmente es una nueva categoría a nivel paneuropeo, que es Venture Debt aplicado a impacto. Es decir, son empresas que en general facturan 1 a 10 millones de euros, que no son todavía rentables, no son break-even, por tanto, pues tampoco a veces pueden tirar de tanta financiación bancaria como querrían y están dependiendo de sus inversores en capital, ¿no? Entonces nosotros, si son empresas alineadas, digamos, pues, por ejemplo, con los ODS o temáticas de impacto, pues nosotros entramos con financiación. Suelen ser pues, de 250.000 a 2,5 millones más o menos los tickets con lo que entramos, y es un préstamo que se retribuye en un tipo de interés, pero también una pequeña participación en la empresa, ¿no? Entonces, siempre como Venture Debt, con esa figura. Con deuda. Esta es la primera estrategia, digamos que Zubicapital irá creciendo. Lo que queremos es ir creando distintas estrategias donde resolvemos o rellenamos piezas del puzzle que pensamos que son relevantes en este mundo de la inversión de impacto. El primero es este, y estamos ideando muchas otras cosas divertidas que pensamos que pueden realmente contribuir a esta misión de un futuro mejor. Bueno, pues ahí estamos seleccionando proyectos en Zubicapital, también proyectos de impacto. Me interesa mucho tu opinión también en este sentido. Tú has vivido, has estudiado en Estados Unidos y como emprendedor ya de éxito, ¿qué diferencias, qué le falta a España para alcanzar ese nivel de formación y de emprendedurismo? Bueno, yo diría que hace 12 años, cuando fundé mi primera empresa, era un panorama muy distinto al actual, ¿eh? Sin duda. O sea, yo creo que hoy en día, desde España, con el talento que hay y básicamente podrías montar una empresa de lo que sueñes mientras estés conectado con el mundo, no aislado. Y diría desde cualquier parte de España, si realmente estás conectado y reconoces que bueno, los mercados son globales, las tendencias son globales, y yo creo que al final, bueno, Valencia, donde estamos basados, pero muchos otros ecosistemas en España están activos, vibrantes, dinámicos y todas las patas, ¿no? Desde colaboración público-privada, el capital, el talento, casos de éxito, ¿no? Donde también el talento... Sí, pero aún así aún sentimos que falta mucho para llegar al nivel de las inversiones, de la rapidez de inversiones de Estados Unidos, de la agilidad de inversiones y de poder hacer proyectos realmente grandes. Al final, esto del jardín del vecino siempre parece más verde. Estamos dentro del jardín. Yo soy por definición optimista y creo que primero tenemos que poner en valor lo que tenemos, sin duda, tener confianza en nosotros mismos y que podemos hacerlo. Porque si no, a veces, si no entramos en un loop de pesimismo y de autocrítica. Y yo creo que al final, a veces también las cosas se idealizan, ¿no? Posiblemente los emprendedores pues tienen que dedicar más tiempo al mercado, a sus negocios, que igual leer las rondas que han cerrado en no sé qué empresa, en no sé qué sitio, sea en España o fuera, ¿no? O sea, yo creo que diría incluso la satisfacción viene del trabajo bien hecho, no igual tanto de la comparación con otros. Eso sin duda, pero todavía para cerrar grandes rondas, como te pasó en tu caso, pues hay que irse a fondos americanos y lo que queremos es que se pueda hacer desde fondos en España. Eso es lo que es un pasito más que nos falta. Estamos dando grandes pasos, pero aún nos falta esa... Pero es el progreso natural, yo creo. O sea, al final diría que el capital en fases iniciales es crítico que esté en el propio ecosistema, ¿no? Porque muchas veces es relacional, porque hay mucho aspecto de confianza, no tanto métricas del negocio, sino la confianza entre las personas, ¿no? Y yo creo que eso ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose y está, ¿no? Sí. Pero evidentemente, a medida que las rondas o las necesidades de capital son más grandes, creo que también el abanico es como con los niños, ¿no? Si estás pensando en educación infantil, pues igual no te estás planteando que se vayan a Singapur a estudiar, por decir algo, pero igual cuando tienen 18 años el mundo es plano, ¿no? Entonces y ya tienen como más madurez, ¿no? Pues yo creo que las empresas es lo mismo, o sea, al final tenemos que asumir
que cuando llegan unas ciertas fases, pues estás en un mercado global donde bueno, pues tus fuentes de financiación son globales. Y yo creo que bueno, eso también te permite en cierta manera también ser competitivo a nivel global, ¿no? Porque te están invirtiendo gente que está mirándote a ti o otra empresa en el otro extremo del planeta, ¿no? Sin duda, pues con ese mensaje nos quedamos. Iker Marcaide, muchísimas gracias por compartir tu sueño, por compartir tu experiencia con nosotros y con nuestros espectadores en Negocios de Carne y Hueso. Un placer. Gracias.